¿Cuántas familias viven en casas precarias o sin condiciones mínimas de dignidad? ¿Cuántas otras están condenadas a rentar un departamento de por vida? Déficit habitacional e inquilinos eternos son dos de los grandes problemas que afronta la Argentina. El déficit habitacional en nuestro país es de 3,5 millones de viviendas. Eso quiere decir que un tercio de las familias argentinas no tiene un techo donde vivir o vive en un hogar precario. El problema no es nuevo. Desde los años 70, la falta de acceso a la vivienda escaló en toda América Latina. Para afrontar la situación, en la Argentina se creó en 1972 el Fondo Nacional de la Vivienda. Sin embargo, el problema estuvo lejos de superarse. A principios de los 2000, el déficit habitacional se estimaba en 2 millones y en los últimos 20 años no hizo más que profundizarse. Otra cuestión del problema de la vivienda se refleja en el número de inquilinos. Según la organización Inquilinos Agrupados, en la Argentina hay 9 millones de personas que alquilan la casa en la que viven. Hoy, solo en la ciudad de Buenos Aires, hay 370.000 viviendas alquiladas y casi 4 de cada 10 habitantes deben afrontar el pago de una renta mensual para tener un techo. Si bien el INDEC estimaba que en 2018 un argentino destinaba en promedio un 21% de sus ingresos al pago del alquiler, otros organismos indican que en 2019 el porcentaje ya estaba en un 41% y que hoy se necesita de un promedio del 47% del sueldo para pagar por un techo. La nueva ley de alquileres trae algunos cambios para los inquilinos. En cuanto a los precios, se ajustan anualmente con un índice que contempla en partes iguales la inflación y los salarios. Los contratos hay que registrarlos en la AFIP y no podrán ser por menos de 3 años. Respecto de las garantías, establece nuevas alternativas que favorecen a los inquilinos. La ley fue bien recibida por las agrupaciones de inquilinos. Sin embargo, actualmente no hay ninguna política de Estado destinada a favorecer a que puedan acceder a una vivienda propia en el mediano plazo aquellos que no la tienen. Los últimos gobiernos vieron los problemas de déficit habitacional y de los inquilinos eternos e intentaron ocuparse, pero ninguno alcanzó un plan superador para resolverlos. En 2004, la gestión de Néstor Kirchner anunció el Plan Federal de Viviendas, que contemplaba la construcción de 120.000 unidades habitacionales. La inversión, cercana a los 3.900 millones de pesos, prometió crear 360.000 puestos de trabajo en todo el país. En 2005 se anunció la segunda parte del plan, que elevaba la construcción de viviendas a 420.000. 13 años después, según datos oficiales, no se había terminado ni la mitad. En 2012, ya con Cristina Fernández, llegó Procrear, una línea de créditos para la construcción, compra o ampliación de viviendas con tasas subsidiadas. Hasta 2015, según datos oficiales, se habían iniciado 170.000 obras con 67.000 millones de pesos en créditos. La política habitacional del macrismo se basó en la reactivación del crédito hipotecario mediante los famosos UBA y en un nuevo Plan Nacional de Viviendas. Hasta junio de 2019 se habían otorgado más de 115.000 créditos hipotecarios atados a la inflación. En cuanto al déficit habitacional, en su campaña, Macri prometió 1 millón de viviendas en 4 años. Sin embargo, según la Secretaría de Vivienda, el último Plan Nacional levantó poco más de 80.000 casas sociales. El costo de obra de una vivienda social asciende a $350 el metro cuadrado versus los más de 700 que cuesta levantar una casa estilo country. Un plan a 10 años para revertir el déficit habitacional demandaría al menos $10.500 millones anuales para levantar 350.000 viviendas sociales de 55 metros cuadrados y 3 ambientes. Durante una década, habría que construir 1.000 casas por día. La inversión total sería de $105.000 millones. Pero este plan solucionaría más de un problema, porque en el rubro de la construcción, la pandemia de coronavirus se llevó 56.000 puestos de trabajo formal solo hasta abril,
Hoy apenas hay 299.000 trabajadores registrados contra los más de 420.000 que había en 2018, cuando se alcanzó un pico. Queda claro que las políticas públicas para fomentar el acceso a la vivienda propia fueron erráticas e insuficientes a lo largo de la historia. ¿Cómo encarar un plan que requiere de una inversión millonaria y sobre todo de voluntad política? Es uno de los principales desafíos de la Argentina.